El 14 de agosto de 2013, Hazel Roberts y Jaden Torres desaparecieron sin dejar rastro en la cueva del mamut. 7 días después, encontraron a la mujer en un callejón sin salida del túnel. Se agarraba las orejas y gritaba en cuanto se hacía el silencio a su alrededor, y Jaden no estaba allí. Lo que la investigación descubrió más tarde sobre el destino del hombre y las verdaderas circunstancias de su desaparición conmocionó a todo el país. En este vídeo descubrirás quién estaba realmente detrás de este misterio. El 14 de agosto de 2013, a las 9:15 de la mañana, las cámaras de vigilancia de la entrada del Parque Nacional de Mammoth Cave grabaron un coche azul oscuro con 2 personas en su interior. En el momento de su desaparición, Hazel Roberts tenía 25 años. Trabajaba como arquitecta y, según sus colegas, era la encarnación del pragmatismo y la atención al detalle, lo que la hacía triunfar en su profesión, pero a menudo creaba tensiones en su vida personal. Su pareja, Jaden Torres, de 27 años, tenía fama de ser impulsivo y despreocupado, y su alegría parecía ilimitada a los ojos de los demás. Sin embargo, tras la fachada de pareja perfecta, había un secreto compartido que, según una investigación posterior, empezó a destruir su relación exactamente 12 meses antes del viaje a Kentucky. Como recordaron amigos íntimos de la pareja en su testimonio, hacía exactamente un año, Hazel y Jaden habían presenciado sin darse cuenta una brutal agresión a una mujer en un parque de la ciudad, pero, presas del pánico, decidieron no intervenir y pasaron por alto el crimen. Este sentimiento de culpa, registrado en las notas personales de Hazel, se hizo crónico y envenenó lentamente su relación. El viaje a Mammoth Cave debía ser una especie de terapia y un intento de escapar de los recuerdos, pero fue el principio del fin. Según el informe de la administración del parque, aquella mañana la temperatura alcanzaba los 85 grados Fahrenheit y la humedad era tan alta que el aire parecía espeso. Hazel llevaba pantalones de chándal grises y un top claro, y Jaden una mochila oscura con agua para un día y una linterna profesional. La pareja planeaba caminar por un sector conocido localmente como el Valle de las Sombras, una de las zonas más pintorescas pero traicioneras del parque, donde una red de senderos terrestres se entrelaza con numerosas cimas que se adentran en túneles de piedra caliza. A las 8 de la tarde, cuando Hazel y Jaden no se presentaron en el Hotel Green River, donde habían reservado una habitación, la recepcionista sintió los primeros síntomas de alarma. Recordó que Hazel había sido extremadamente precisa en sus planes al registrarse, afirmando que volverían a más tardar a las 18:30. A medida que el reloj pasaba de las 21 horas y los teléfonos de los jóvenes permanecían fuera de alcance, el hotel recibió las primeras llamadas de los padres de Hazel, Robert y Patricia Roberts, que pasaron horas intentando localizar a su hija, incapaces de creer que pudiera haber olvidado simplemente su promesa de llamar. El 15 de agosto, a las 5:45 de la mañana, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Los cielos de los bosques de Kentucky se estremecieron con el rugido de los helicópteros equipados con cámaras termográficas, y más de 60 voluntarios, junto con guardabosques experimentados, se alinearon para peinar cada metro del camino del patrimonio. El coordinador del equipo de búsqueda señaló en su informe que el terreno de la zona se caracteriza por fuertes cambios de elevación y una densa maleza, con una visibilidad de menos de 3 metros en algunos lugares. Los guardabosques comprobaron las entradas de todas las cuevas conocidas en un radio de 8 kilómetros, desde donde se encontró el coche vacío de la pareja. El coche estaba cerrado, sin signos de haber forzado la entrada ni de haber forcejeado. Las gafas de sol de Hazel y una botella de agua sin abrir eran visibles a través del parabrisas del asiento del copiloto, lo que daba la impresión de que simplemente había salido del coche un minuto y había desaparecido en la espesa niebla que envolvía las cimas de las colinas aquella noche. Los equipos caninos que trabajaban en el rastro informaron de un detalle extraño.
Los perros captaron con confianza el olor cerca del aparcamiento. Lo siguieron unos 3 kilómetros adentrándose en el bosque hasta un afloramiento de piedra cerca de uno de los respiraderos de la cueva, pero el olor se detuvo de repente allí. Se trataba de una zona que los espeleólogos experimentados llamaban el sector muerto, debido a las corrientes de aire específicas que pueden ocultar cualquier rastro. La búsqueda continuó, pero los bosques y laberintos subterráneos de Mammoth Cave no ofrecían ninguna pista. Según el protocolo de investigación 832, al tercer día de la operación, los helicópteros exploraron una zona de 40 millas cuadradas, pero no encontraron restos de tela ni ramas rotas que indicaran movimiento humano fuera de la ruta principal. Los padres de Hazel, que se alojaban en un pequeño motel cercano, salían a la terraza todas las mañanas, contemplando las laderas de las montañas, con la esperanza de ver una silueta familiar, pero solo oían el silencio del bosque, que aquel verano parecía especialmente opresivo y ominoso. La conclusión oficial de los investigadores de aquel periodo suena seca y desesperanzadora. Hazel Roberts y Jaden Torres desaparecieron en circunstancias inexplicables en una zona con un terreno geológico complejo. La oscuridad de la cueva, que se extiende miles de kilómetros bajo tierra, era capaz de guardar sus secretos, y en aquel momento nadie podía imaginar que aquella desaparición no fuera un accidente, sino la obra de una mente fría y calculadora. El 21 de agosto de 2013, a las 14:45, hora local, cuando las esperanzas de encontrar con vida a la pareja desaparecida casi se habían desvanecido, el Parque Nacional de Mammoth Cave se convirtió en el escenario de un suceso que cambió el curso de toda la investigación. 7 días de continuas búsquedas en la superficie, en las que participaron cientos de voluntarios y se utilizaron aviones, no habían dado ningún resultado, y la administración del parque se disponía a dar por terminada, oficialmente, la fase activa de la operación. Sin embargo, en ese mismo momento, durante una inspección técnica rutinaria de un sector remoto e inaccesible llamado cámara acústica, que los técnicos denominaban más comúnmente callejón sin salida, se hizo un descubrimiento aterrador. Este sector está situado a gran profundidad bajo tierra y es conocido por su absoluto aislamiento acústico debido a la estructura específica de rocas calizas que absorben completamente cualquier vibración. Cuando la pesada puerta metálica, diseñada para restringir el acceso al equipo técnico, fue desbloqueada por el guardabosques, los haces de la linterna táctica captaron una figura sentada en el frío suelo de piedra. La mujer se encontraba en un estado que los médicos denominarían más tarde privación sensorial profunda. Su agotamiento físico era evidente. Su piel tenía un tinte gris pálido antinatural debido a la prolongada falta de luz solar, y sus ojos reaccionaban dolorosamente incluso a la escasa luz de las linternas. Sin embargo, fue su comportamiento lo que causó mayor horror entre los testigos. Hazel estaba sentada con las orejas apretadas con fuerza en las palmas de las manos, con tanta fuerza que le quedaron profundas marcas carmesíes en la piel. Según el informe oficial del servicio de rescate, en cuanto se hizo un silencio momentáneo a su alrededor, o los rescatadores intentaron dirigirse a ella en voz baja, la mujer empezó a lanzar un grito frenético y animal, intentando llenar de sonido el vacío que la rodeaba. No reconoció a sus rescatadores y se encontraba en un estado de colapso psicológico total. Jaden Torres no estaba cerca, y no se encontraron señales de él ni de sus pertenencias personales a menos de 15 metros del lugar donde se encontraba la mujer, salvo una botella de agua de plástico vacía. Esta ausencia del segundo desaparecido fue un factor clave que llevó a la investigación a tomar decisiones precipitadas y erróneas. A las 25 de aquella noche, el detective Collins, que dirigía el Grupo Especial Kentucky, convocó una reunión de urgencia en la sede de la investigación. Con la información sobre la complicada relación de la pareja y el secreto que compartían sobre los sucesos de hacía un año, cuando ignoraron el ataque a un hombre,
los investigadores se formaron al instante una versión sobre la culpabilidad del hombre. Según los detectives, Jayden Torres atrajo deliberadamente a Hazel a ese sector aislado de la cueva, a sabiendas de sus propiedades acústicas, para deshacerse de ella y desaparecer él. La policía supuso que, debido a la prolongada depresión y al sentimiento de culpa que envenenaron su relación, Jayden decidió empezar una nueva vida enterrando, primero, a la única testigo de su cobardía en un saco de piedra. Centrándose exclusivamente en esta versión, las fuerzas del orden cometieron un error fatal que más tarde se citaría como la principal razón del retraso en el caso. En lugar de continuar una búsqueda exhaustiva del propio Jayden en los túneles profundos de la cueva y comprobar los pozos técnicos adyacentes, la policía lanzó una caza a gran escala del fugitivo en la superficie. Se emitió una orden de detención contra él por secuestro y detención ilegal. Decenas de coches patrulla se dirigieron a las salidas del parque y las fotos de Jayden Torres se enviaron a todas las estaciones de ferrocarril y aeropuertos de los estados vecinos. Los investigadores pasaron horas preciosas interrogando a los propietarios de moteles y comprobando las grabaciones de vigilancia de las gasolineras de la Ruta 31, con la esperanza de encontrar algún rastro de su huida. Esta decisión dio al verdadero secuestrador 3 días de total libertad de acción y la oportunidad de observar impunemente el caos en que se sumió la investigación. Mientras los recursos del Estado se volcaban en la búsqueda del criminal supuestamente huido, los detalles técnicos de la escena del crimen quedaron sin la debida atención. Los detectives ignoraron el hecho de que la puerta sellada del sector de la cámara acústica no presentaba signos de haber sido forzada y que la cerradura del complejo se abrió con una herramienta profesional a la que solo tenía acceso un número limitado de empleados. Esto quedó documentado en el registro técnico de la inspección de la cueva, pero debido a la atención prestada a la historia de la fuga de Jayden, este registro fue percibido como carente de importancia por Hazel Roberts, que fue hospitalizada inmediatamente en un centro médico, se encontraba en el vacío de su propio terror y no podía aportar ninguna prueba. Cada intento de los detectives por hablar con ella provocaba una nueva oleada de histeria y pánico, que no hacía sino reforzar su creencia de que Jayden era la causa de su estado. Todo el estado de Kentucky estaba convencido de que buscaban a un maníaco peligroso, mientras el verdadero mal seguía moviéndose tranquilamente por los pasillos del parque, ocultándose tras un uniforme de trabajo y una identificación oficial. La semana que comenzó con una desaparición terminó con un descubrimiento que, en lugar de dar respuestas, creó aún más ilusiones, dejando la auténtica verdad en las profundidades, donde el silencio de las cuevas se hacía cada vez más fuerte e insoportable para los que permanecían en ellas. El 22 de agosto de 2013, a las 9:30 de la mañana, Hazel Roberts fue trasladada oficialmente a la unidad de cuidados intensivos del hospital Cumberland Heights. Según el informe médico del médico de guardia, la paciente se encontraba en un estado de profundo shock psicofísico, rayano en la pérdida total de contacto con la realidad. Su estado físico era crítico. Solo pesaba 95 libras, lo que, dada su estatura, indicaba una inanición prolongada y una profunda atrofia muscular. Sin embargo, no era su debilidad física lo que más preocupaba a los médicos, sino su incapacidad para descansar. Las paredes del pabellón 14, donde estaba Hazel, estaban recubiertas de materiales especiales que supuestamente amortiguaban los ruidos del pasillo, pero para la niña, esto no era más que una nueva ronda de una pesadilla interminable. Como consta en los informes diarios del personal médico, Hazel se negaba categóricamente a permanecer en silencio ni un solo segundo. Ante su insistencia, en la sala se mantenía un televisor encendido al máximo volumen y 2 radios sintonizadas en distintas ondas con ruido blanco o música continua las 24 horas del día. La enfermera Catherine, que estaba de guardia junto a su cama el primer día, anotó en el registro de observación que la niña se ponía histérica de forma incontrolable
cada vez que alguien del personal intentaba silenciar el sonido para tomarle la atención o cambiarle el goteo. Hazel se tapaba los oídos con las manos con tanta fuerza que le quedaban huellas dactilares de color morado intenso en las sienes y empezaba a gritar frenéticamente, intentando llenar cualquier vacío acústico de la habitación con su propia voz. Los médicos explicaron este comportamiento como consecuencia del brutal encarcelamiento que sufrió en la cueva del mamut durante 7 días. Su cerebro, acostumbrado al silencio del vacío del laberinto subterráneo, donde cada sonido parecía una amenaza o una ilusión, percibía ahora el silencio como una señal del inevitable regreso del secuestrador desconocido. En sus escasos y extremadamente confusos testimonios, registrados por los médicos en forma de reconstrucciones fragmentarias, Hazel susurraba acerca de la sombra, una fuerza invisible que controlaba cada una de sus respiraciones. No hablaba del todo, no porque no recordara los acontecimientos de su desaparición, sino porque el sonido de su propia voz en el silencio le provocaba ataques de pánico instantáneos que devolvían su conciencia a aquel saco de piedra. Según el informe de investigación número 14, línea 12, el detective Marcus Reed, junto con un equipo de forenses, intentó realizar el primer interrogatorio formal a las 14 horas y 20 minutos del mismo día. Recordó en su informe que Hazel parecía una cuerda metálica tensa, dispuesta a romperse al menor roce de su memoria. La primera vez que pronunció el nombre de Jayden Torres, ella se estremeció por todo el cuerpo y sus dedos aferraron convulsivamente el borde de la manta del hospital. Su reacción no fue de pena ni de añoranza por su compañero desaparecido, sino de miedo primario, desprovisto de cualquier signo de esperanza. El detective registró que la paciente empezó a negar febrilmente la posibilidad de cualquier conversación, repitiendo constantemente la misma frase: "No me deja usar palabras cuando está cerca". Al mismo tiempo, miraba frenéticamente a su alrededor, a las rejillas de ventilación del techo y a las rendijas próximas al marco de la puerta, como si estuviera absolutamente convencida de que alguien invisible estaba escuchando cada una de sus palabras. Los psiquiatras del hospital Cumberland Heights llegaron a la conclusión de que Hazel mostraba los signos clásicos de una crisis psicológica completa, en la que el miedo a romper la regla del silencio se había convertido en la principal característica dominante de su existencia. Creía que el silencio era una herramienta utilizada por su captor para medir su obediencia. Esto convirtió la habitación del hospital en una especie de vacío digital, donde el ruido de las interferencias de la televisión servía como único escudo contra el mundo exterior. Sus manos, cubiertas con las características marcas de anillos pálidos en las muñecas, que indicaban que había estado encadenada o atada durante mucho tiempo, estaban en constante movimiento, como si intentara encontrar una salida en completa oscuridad. Cada sonido agudo en el pasillo, un portazo o un ruido metálico ocasional, le provocaba una reacción paralizante instantánea. Metía la cabeza entre los hombros, cerraba los ojos y dejaba de respirar, intentando hacerse invisible. Se trataba de una pauta de comportamiento para una víctima que había vivido durante años según unas normas en las que cualquier sonido se castigaba con dolor físico o aislamiento prolongado. Hazel se negó a cerrar los ojos, aunque fuera para descansar un rato, hasta que en su habitación se instalaron luces tenues, ya que la oscuridad total la devolvería al callejón sin salida. Los médicos se vieron obligados a administrarle dosis extremas de sedantes, pero incluso en su sueño inducido médicamente, sus dedos seguían apretándose convulsivamente, como si siguiera intentando agarrarse a las frías paredes de la cueva. Su historia dentro de las paredes del hospital se convirtió en una crónica de la imposibilidad de las palabras. Una arquitecta de éxito en otro tiempo, acostumbrada a la precisión y el control, ya no podía pronunciar su propio nombre sin que le temblara la voz. Estaba segura de que en cuanto dijera la verdad, la sombra volvería para silenciarla para siempre. La investigación se encontró en una situación de completa parálisis informativa.
pues la única testigo que había regresado del calabozo estaba bloqueada por su propio cerebro, que eligió el ruido como único refugio de la verdad. Cada minuto que pasaba en la habitación del hospital no hacía más que reforzar la sensación de que la verdadera trampa no era de piedra, sino mental, y sus paredes eran mucho más fuertes que la piedra caliza de la cueva del mamut. Hazel Roberts seguía luchando por el derecho a respirar simplemente en silencio. Pero esta lucha parecía inútil mientras la sombra del ataque del año pasado, que tan obstinadamente había callado, continuaba detrás de ella, recordándole el precio de la cobardía. Los detectives se dieron cuenta de que la clave de la pista no estaba en lo que decía, sino en por qué estaba tan desesperada por ahogar su propia memoria con el estruendo de los programas de televisión y las melodías aleatorias de la radio. Antes de sumergirnos en más detalles de este misterioso caso, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes un comentario y le des a me gusta a este video. Tu participación es sumamente importante porque los algoritmos de YouTube ayudarán a promocionar este contenido, de modo que mucha más gente podrá ver el vídeo y nosotros podremos seguir investigando los misterios más escalofriantes. Mientras Hazel Roberts se encontraba en el vacío aislado de su habitación de hospital, rodeada por el ruido incesante de las interferencias de la televisión, la investigación sobre la desaparición de la pareja en Mammoth Cave empezó a llegar rápidamente a un callejón sin salida, creado por los propios prejuicios de la policía y la presión de la opinión pública. El 24 de agosto de 2013, a las 9:45 de la mañana, el detective Collins recibió el primer testimonio que le pareció que confirmaba definitivamente la versión de la culpabilidad de Jayden Torres. Un testigo llamado Arthur Miller, que trabajaba en una gasolinera a 8 kilómetros de la entrada norte del Parque Nacional, declaró en su declaración oficial que había visto a un hombre cuya descripción coincidía con la de Jayden. Según el testigo, el hombre llevaba una sudadera oscura con una capucha profunda, actuaba de forma extremadamente nerviosa e intentó evitar el contacto visual directo, pagando rápidamente con dinero en efectivo, barritas energéticas y varias botellas de agua. Esta información se convirtió instantáneamente en la pieza central del informe diario del departamento del sheriff, a pesar de que las imágenes del circuito cerrado de televisión de la misma gasolinera eran de calidad demasiado pobre para hacer una identificación facial precisa. La policía, haciendo caso omiso de la falta de pruebas directas, empezó a buscar activamente la confirmación de que Jayden había planeado esta desaparición con antelación, tratando de escapar de la culpabilidad de los sucesos del año anterior. Se llevó a cabo un segundo registro en el apartamento de la pareja en Louisville, durante el cual los detectives se incautaron del ordenador portátil personal de Torres. El análisis técnico reveló que, 3 semanas antes del viaje, alguien había utilizado el dispositivo para buscar información detallada sobre los sectores más remotos y menos visitados del parque, así como para estudiar el trazado de senderos técnicos sin señalizar. Esto fue percibido por los investigadores como una prueba irrefutable de la preparación minuciosa del crimen. Los detectives, cegados por su propia teoría, ni siquiera sugirieron que estas búsquedas pudieran haber formado parte de la preparación habitual para una excursión de un excursionista experimentado amante de la soledad. A las 11:30 del 25 de agosto, se emitió oficialmente una orden federal de detención contra Jayden Torres por cargos de detención ilegal e imposición intencionada de angustia emocional. Mientras cientos de patrulleros controlaban cada kilómetro de las carreteras de Kentucky, los detalles técnicos del lugar donde se encontró a Hazel permanecieron prácticamente intactos para el equipo central de detectives. La investigación ignoró por completo los informes iniciales de los guardas forestales, que señalaban una extraña circunstancia. La puerta principal de la cámara acústica estaba cerrada con las 3 sofisticadas cerraduras, pero no se encontraron arañazos de ganzúa ni signos de fuerza bruta alrededor de las bocallaves. Solo 72 horas después de la hospitalización de la chica, a las 10 de la mañana del 28 de agosto, uno de los jóvenes detectives,
apellidado White, que había sido trasladado recientemente al departamento de homicidios, decidió volver a examinar los mecanismos de cierre del túnel. Utilizando macrofotografía y un compuesto fluorescente especial, White descubrió que las ranuras internas de las cerraduras tenían restos microscópicos frescos de una grasa de silicona específica utilizada exclusivamente por el personal de mantenimiento del parque para mantener los tabiques herméticos. Al instante se dio cuenta de que la puerta no había sido abierta por Jayden mediante el forzado de llaves o la manipulación de una persona no autorizada. Había sido abierta con una herramienta técnica original, que normalmente se guarda en las cajas fuertes selladas de la administración. Este descubrimiento, documentado en un memorándum urgente, llevó a los detectives de White a informar a Collins de que la persecución a gran escala de Jayden Torres en la superficie era un trágico error, ya que el verdadero secuestrador no estaba huido. Formaba parte de la estructura oficial del parque, un hombre que tenía acceso sin trabas a todos los sistemas de soporte vital de la mazmorra. Fue entonces cuando el equipo abandonó por fin la persecución sin sentido de un inocente por las carreteras y prestó atención a los que hacían turno en la cueva del mamut todos los días. El ambiente en la sede de la investigación se volvió tenso y sombrío, pues cada uno de los técnicos era ahora automáticamente un sospechoso potencial. Resultó que mientras la policía establecía controles de carretera a decenas de kilómetros de la escena del crimen, el verdadero criminal podía estar tranquilamente junto a ellos, ayudando a coordinar la búsqueda o simplemente viendo cómo se volvían impotentes. El error de la investigación proporcionó al secuestrador 3 días de absoluta impunidad, durante los cuales pudo manipular pruebas y preparar su siguiente acto sin obstáculos, mientras Jayden Torres seguía siendo prisionero de la oscuridad, que nadie se apresuraba a disipar con los rayos de las linternas, creyendo en su culpabilidad. El 30 de agosto de 2013, a las 18:30, en la habitación 14 del hospital Cumberland Heights, la atmósfera de ruido artificial que habitualmente servía de muro protector a Hazel Roberts se saturó de repente de un horror de un orden completamente distinto. En una pantalla de televisión que emitía noticias las 24 horas del día, apareció un reportaje especial dedicado al triste aniversario de un brutal atentado en uno de los parques de la ciudad de Louisville. Según el testimonio de la enfermera de guardia, Sarah Jenkins, recogido en el registro oficial de observación, Hazel, que hasta entonces había permanecido con la mirada perdida a través de la pantalla, se enderezó de repente en la cama. Su atención se clavó en una fotografía de Emily Anderson, una mujer que había perdido la capacidad de andar 365 días antes y estaba confinada a una silla de ruedas debido al ataque, cuyos testigos nunca se atrevieron a declarar ante la policía. En aquel momento, por primera vez desde su rescate, Hazel dejó de agarrarse las orejas, sus ojos se volvieron anormalmente agudos y sus labios empezaron a moverse, siguiendo un ritmo silencioso. Según el informe del sistema de monitorización de audio del pabellón, la mujer susurró la misma frase que había estado oyendo durante toda la semana de su detención a través de las finas rendijas de ventilación de la pared de hormigón de la cámara acústica. La repitió: "El año pasado tuviste voz, pero elegiste callar". Este momento fue una auténtica explosión para el equipo de investigación de guardia en el pasillo. El detective Collins, tras recibir una transcripción completa de la grabación a las 21:20, inició inmediatamente una búsqueda de antecedentes a gran escala de todo el personal técnico del Parque Nacional de Mammoth Cave. El resultado de la búsqueda en fechas clave resultó devastador para la reputación de la investigación, que hasta entonces había gastado recursos en la acusación del inocente Jayden Torres. Entre los principales mecánicos del parque se encontraba Jack Anderson, de 50 años, cuya experiencia en la administración superaba los 15. Anderson era considerado un especialista indispensable que participó en el diseño de complejos sistemas de ventilación y pasillos técnicos internos en los sectores más remotos de la mazmorra. Sin embargo,
El factor decisivo fue que la víctima de Louisville, Emily Anderson, era la esposa legal de Jack. La policía de Louisville confirmó en un memorándum urgente que una joven pareja cuyas descripciones coincidían con las de Hazel y Jayden estuvieron presentes en la escena del crimen aquella trágica noche. Desaparecieron en la oscuridad del parque, ignorando los gritos de auxilio de la mujer, y esta cobardía privó para siempre a Emily de una oportunidad de justicia. Ahora el motivo del crimen de la cueva del mamut aparecía ante los detectives en toda su sombría y metódica majestuosidad. No se trataba solo de un acto criminal, sino de una venganza a sangre fría calculada al segundo. Jack Anderson, valiéndose de su cargo oficial, convirtió el laberinto subterráneo en un instrumento de tortura moral y física, donde la ausencia absoluta de sonido se convirtió en un castigo por el silencio criminal de los testigos. Según el análisis técnico, Anderson tenía acceso exclusivo a un sistema interno de monitorización acústica que le permitía emitir su voz directamente al callejón sin salida, creando la ilusión de la presencia invisible de la sombra para Hazel. A los detectives les pareció especialmente espeluznante que, según los registros, Jack Anderson fuera uno de los voluntarios más activos durante toda la semana de la búsqueda. Estuvo en el cuartel general de la investigación todos los días, escuchó atentamente los informes de los guardas sobre las pistas encontradas, e incluso ayudó a elaborar una cuadrícula de rutas de búsqueda para los helicópteros. En cada ocasión, dirigió profesional y discretamente la atención de sus colegas en dirección contraria al sector bloqueado, donde sus víctimas se encontraban en ese momento en completa oscuridad. Uno de los colegas de Anderson, un mecánico llamado Tom, recordó más tarde en una conversación con los agentes que Jack estaba sorprendentemente tranquilo e incluso llevó café a los padres de Hazel, expresándoles sus condolencias. Ahora la investigación comprende por fin por qué las cerraduras del túnel no mostraban signos de haber sido forzadas. Anderson utilizó sus llaves maestras duplicadas y una grasa especial de silicona que siempre llevaba en una bolsa técnica en el cinturón. Cuando por fin se estableció la identidad de la voz, la policía se enfrentó a una cuestión aún más inquietante sobre el destino de Jayden Torres. Mientras a Hazel la dejaron viva como monumento viviente a su propia cobardía, Jayden, que según su familia fue el iniciador de la rápida huida del lugar del atentado del año pasado, podría haber sufrido un castigo mucho más cruel y definitivo. A las 2 de la madrugada del 31 de agosto, se tomó la decisión de detener inmediatamente a Jack Anderson. La policía empezó a llevar fuerzas especiales a su pequeña casa en las afueras del parque, situada a 3 millas de la ruta del patrimonio. Los detectives se dieron cuenta de que Anderson era un hombre que había vivido en las sombras de las cuevas durante años y conocía todas las grietas en un radio de 15 kilómetros, y no iba a rendirse todavía. Cada segundo de retraso reducía las posibilidades de encontrar a Jayden con vida, porque el verdadero propietario de la mazmorra ya sabía que su principal secreto había salido a la superficie. La vendetta que comenzó en la tranquilidad de un parque de la ciudad hacía un año, se acercaba ahora a su acto final bajo la piedra caliza de Kentucky, donde la voz se disponía a pronunciar su última palabra. Los coches de policía con las sirenas apagadas avanzaban lentamente a través de la espesa niebla nocturna, acercándose al lugar donde vivía el mal que se ocultaba tras la máscara de un técnico corriente. Todas las entradas y salidas del parque estaban bloqueadas, pero la cueva del mamut, con sus miles de kilómetros de pasadizos desconocidos, permanecía del lado de quien mejor la conocía. El 31 de agosto de 2013, a las 10 de la mañana, un equipo de expertos técnicos de Kentucky, junto con funcionarios federales de seguridad, iniciaron una auditoría detallada de los sistemas de gestión interna del Parque Nacional de Mammoth Cave. Después de que la investigación identificara a Jack Anderson como principal sospechoso, los detectives tuvieron que averiguar cómo un técnico corriente podía poner en práctica un plan tan complejo y brutal para secuestrar a 2 personas sin llamar la atención de ninguna de las numerosas cámaras de seguridad ni de sus compañeros de trabajo.
Según el informe técnico forense número 42, fracción 8, Anderson, un mecánico superior con 15 años de experiencia, no solo tenía llaves físicas de todas las zonas selladas, sino también acceso ilimitado a la arquitectura digital del parque. En su informe del 1 de septiembre, el detective White señaló que Anderson utilizaba planos de túneles y horizontes técnicos sin etiquetar que nunca aparecían en los mapas turísticos oficiales y que solo conocían un número limitado de ingenieros. Estos pasadizos, que se extendían decenas de kilómetros bajo la superficie, estaban destinados a cables de comunicación y conductos de ventilación, y era a estas zonas grises a las que dirigía deliberadamente a sus víctimas. Según los registros del servidor interno, 4 días antes de la desaparición de la pareja, Anderson realizó cambios no autorizados en la programación de los detectores automáticos de movimiento del sector de Shadow Valley. Los investigadores reconstruyeron los sucesos del 14 de agosto. Utilizando una radio de la empresa en una frecuencia privada, Jack podría haber hecho sonar alarmas o manipulado la iluminación de los túneles, creando la ilusión de peligro o mal funcionamiento, obligando a la pareja a desviarse de la ruta principal del Camino del Patrimonio. En una bifurcación del sendero a 342 pies, supuestamente se reunió con ellos, haciéndose pasar por un guarda forestal que realizaba una evacuación de emergencia debido a una fuga de gas o a un fallo técnico. Según la investigación, Jack separó deliberadamente a la pareja, dirigiendo a Jayden Torres al nivel inferior de la cueva, el horizonte técnico B, que normalmente se utilizaba para el almacenamiento a largo plazo de equipos y herramientas averiados. Jayden, confiando en un empleado experimentado, descendió por una escalera vertical hasta una profundidad de más de 200 pies, donde Jack cerró tras de sí una puerta sellada de acero de 15 centímetros de grosor. La puerta estaba diseñada para contener la presión del agua en caso de inundación, por lo que estaba completamente insonorizada. Ningún grito de auxilio podría penetrar semejante espesor de metal y piedra caliza. Mientras Jayden estaba atrapado en el nivel inferior, Hazel fue llevada a la cámara acústica, una milla más arriba, donde Jack utilizó su sistema de presión psicológica. Los expertos técnicos descubrieron que Anderson había manipulado profesionalmente el sistema de CCTV, utilizando conocimientos sobre los ciclos de refresco de fotogramas y los ángulos de las lentes. Creó los llamados puntos ciegos, lagunas digitales en la grabación que duraban entre 10 y 30 segundos, lo que le permitía trasladar a las víctimas de un sector a otro de forma totalmente inadvertida para los operadores del centro de vigilancia. En uno de los registros del sistema se encontró una grabación de un fallo planificado en 9 cámaras del sector norte que se produjo exactamente a las 12 horas y 15 minutos del 14 de agosto, la hora en que la pareja fue vista por última vez en la ruta turística. La espeluznante precisión de sus acciones asombró incluso a forenses experimentados. Jack actuó como un depredador invisible en su propia casa. Los colegas de Anderson afirmaron en su testimonio posterior que no mostró signos de nerviosismo o ansiedad durante aquella fatídica semana. Al contrario, siguió presentándose a sus turnos de las 8, realizó tareas rutinarias para comprobar los generadores y almorzó tranquilamente en el comedor común a la 1:45. Al mismo tiempo que discutía los resultados del partido de béisbol con sus compañeros, a unos cientos de metros de distancia, justo bajo sus pies, 2 personas perdían lentamente la cabeza a causa de la oscuridad y el silencio absolutos. Utilizó un sistema de comunicación interno para seguir los movimientos de los equipos de búsqueda en tiempo real. En cuanto los equipos de rescate se acercaban a las zonas técnicas, Jack activaba a distancia los sistemas de extracción de aire o encendía las bombas, cuyo ruido ahuyentaba a la gente y creaba la ilusión de que no podía haber nadie en ese sector. Según el análisis de su ordenador personal incautado durante el registro, Anderson desarrolló un algoritmo que le permitía controlar los niveles de humedad y temperatura de las celdas
donde se mantenía a las víctimas, manteniéndolas al borde de la supervivencia física, pero evitando su muerte. Era una prisión técnica perfectamente ajustada, en la que cada detalle funcionaba para cumplir la condena que Jack había impuesto a la pareja por su silencio el año pasado. La policía descubrió que incluso había utilizado viejos teléfonos de mina para introducir fragmentos de audio del aniversario del atentado de Louisville directamente en el túnel donde se alojaba Hazel, aumentando su paranoia y su sensación de castigo inminente. Durante todo este tiempo, Jack ha seguido siendo el empleado perfecto, un engranaje de la vasta maquinaria del Parque Nacional que ha aprendido a utilizar esa maquinaria como herramienta de tortura. Su confianza en su propia impunidad se basaba en el conocimiento de que los protocolos oficiales de registro rara vez prevén la inspección de zonas selladas de almacenamiento de equipos sin causa probable. Solo una casualidad técnica y la atención del joven detective al estado de los ojos de cerradura podían romper este muro de perfección técnica. El mundo de Jack Anderson empezó a desmoronarse solo cuando se dio cuenta de que Hazel Roberts era capaz de sacar de la oscuridad su principal secreto, su voz, que él consideraba su principal arma. Sin embargo, a 1 de septiembre de 2013, el principal misterio seguía sin resolverse. ¿Dónde exactamente en los interminables laberintos del nivel inferior había escondido Jack a Jaden? Y si la psique humana era capaz de soportar un tiempo tan prolongado en absoluto aislamiento de sonidos y luz como el que le había preparado. El 14 de agosto de 2013, a las 9:15 de la mañana, cuando el coche azul oscuro de Hazel Roberts y Jaden Torres entró lentamente en el aparcamiento principal, cerca del centro de visitantes del Parque Nacional de Mammoth Cave, Jack Anderson, de 50 años, acababa de terminar una comprobación rutinaria de la iluminación exterior de la entrada al edificio administrativo. Según una evaluación psicológica posterior y los testigos que vieron a Anderson en ese momento, parecía el de siempre. Un técnico centrado, con uniforme gris y un enorme cinturón de herramientas, cuya figura se había convertido en una parte familiar del paisaje a lo largo de 15 años de trabajo. Sin embargo, como descubrieron los detectives durante una detallada reconstrucción de los hechos basada en los diarios personales confiscados a Anderson, fue en ese momento cuando se produjo un cambio tectónico en su mente que desencadenó el mecanismo de la tragedia inevitable. Al ver los rostros de Hazel y Jaden a través del parabrisas del coche, reconoció al instante, con la precisión de un mecánico profesional, a la joven pareja que había huido de la escena del brutal ataque a su esposa Emily en un parque de la ciudad de Louisville, exactamente 365 días antes. Según un colega que pasó junto a Anderson a las 9:20 de la mañana, Jack se quedó congelado en el sitio, aferrando una pesada llave metálica, y su rostro adquirió momentáneamente el color de la piedra caliza muerta. Al contemplar sus rostros despreocupados y sonrientes, su costosa ropa de excursión y su equipo nuevo, recordó cada segundo del horror por el que había pasado su familia. El sonido de las sirenas cortando la noche, el olor de los antisépticos del hospital y el seco veredicto de los médicos de que su mujer quedaría paralítica de por vida debido a los daños sufridos en la médula espinal. En el momento en que la pareja se registró serenamente en el centro de visitantes, nació un plan en la mente de Anderson, impulsado no solo por la rabia, sino por una necesidad escalofriante, casi religiosa, de retribución simétrica. Se dio cuenta de que el propio destino los había llevado a sus dominios, un lugar donde era el amo absoluto de cada conducto de ventilación, cada tabique hermético y cada cerradura técnica. Jack empezó a actuar con la precisión de un cazador profesional que hubiera pasado años estudiando los hábitos de su presa. Utilizando su radio de servicio, sintonizada en una frecuencia privada, empezó a seguir sus movimientos a lo largo del camino del patrimonio, manteniéndose a unos 800 metros de distancia para evitar ser visto, pero permaneciendo siempre a su alcance. Su plan no consistía en destruirlos físicamente con rapidez. Eso le parecía demasiado piadoso.
Quería que vivieran cada minuto de la desesperación impotente que sintió su mujer cuando gritó en vano pidiendo ayuda, y ellos, a solo 10 metros de distancia, decidieron guardar silencio y huir. 11 horas y 45 minutos después, Jack pensó frenéticamente en cómo separar a la pareja, utilizando sus conocimientos sobre los puntos ciegos del sistema de seguridad del parque donde las cámaras no detectaban movimiento. Sabía que la entrada al sector del Valle de las Sombras estaba equipada con sensores anticuados que podía desactivar a distancia utilizando su código de servicio. Su acceso a duplicados de llaves maestras y ejes técnicos le permitió convertirse en el director invisible de su desaparición. En sus testimonios posteriores, los psicólogos señalaron que Anderson experimentaba una rabia incontrolable, pero no era caótica. Estaba dirigida hacia la perfección técnica. Todos sus movimientos estaban dictados por la fría venganza que sustituía a todos los demás sentimientos. Eligió deliberadamente la cámara acústica para Hazel, sabiendo que el silencio absoluto y vacío del lugar sería la forma más sofisticada de tortura para un arquitecto de éxito acostumbrado al orden y al control. Su plan incluía la insonorización completa y el uso de medios técnicos para emitir fragmentos de los sonidos de aquella fatídica noche en Louisville a través del sistema de ventilación para recordarle el precio de su silencio. No mostró ningún remordimiento, al contrario, según registraron los expertos durante la inspección de su lugar de trabajo, cada detalle de la trampa había sido pensado hasta el más mínimo detalle, hasta el cálculo del suministro de agua para que no murieran demasiado deprisa. Cuando finalmente atrajo a la pareja a la entrada de los niveles inferiores a las 12:30, presentándose como técnico que realizaba un trabajo urgente debido a la amenaza de derrumbe, su voz permaneció tranquila y segura. Sabía que Jaden, como iniciadora de aquella fuga de hacía un año, tendría un lugar especial en esta prisión subterránea, la zona inferior B, donde la humedad alcanza el 90% y la oscuridad es tan densa que se puede sentir. Cada movimiento de Anderson aquella mañana fue una mezcla perfecta de sus habilidades profesionales y su tragedia personal, convirtiendo la cueva del mamut en su territorio privado de justicia. Sabía que sus acciones solo se descubrirían si se daba un conjunto increíble de circunstancias, y esta certeza hizo que sus acciones fueran aún más metódicas. Mientras miles de turistas en la superficie disfrutaban del día soleado, Jack Anderson ya estaba escribiendo su sentencia final en la oscuridad absoluta del pasillo técnico, convirtiendo las vidas de 2 jóvenes en un eco eterno de su propio dolor. Sus ojos, acostumbrados a la semioscuridad del calabozo, brillaban aquella mañana con el fuego fanático de un hombre que por fin había encontrado la forma de saldar su deuda con el mundo. No se sentía como un criminal, sino como un cirujano que extirpa el tumor de la indiferencia del cuerpo de la sociedad, utilizando acero, hormigón y el silencio infinito de la cueva más larga del planeta. Cada minuto que pasaba preparando esta trampa técnica estaba lleno de recuerdos de las piernas inmóviles de su esposa, y esta imagen le daba el poder de ser invisible, despiadado y absolutamente preciso en cada uno de sus movimientos. En el momento en que Hazel cruzó por primera vez el umbral de la cámara acústica, Jack Anderson ya sabía que había ganado esta batalla, y ningún grito de auxilio podría cambiar este final, porque él mismo se había convertido en el que apagaba el sonido. El 1 de septiembre de 2013, a las 4:15 de la madrugada, un equipo de búsqueda formado por oficiales de las Fuerzas Especiales y los mejores ingenieros de espeleología abrieron por fin la puerta de acero sellada del Horizonte Técnico B, situado a más de 200 pies bajo la superficie del Parque Nacional de Mammoth Cave. En el interior de la habitación de 80 metros cuadrados, que normalmente se utilizaba para almacenar equipos de cable apolillados y piezas de repuesto para estaciones de bombeo, encontraron a Jaden Torres. Según el informe médico, el hombre pasó 9 días en un estado de absoluta oscuridad y completo aislamiento acústico, 48 horas más que Hazel Roberts.
Los médicos clasificaron su estado físico como crítico. Jayden pesaba solo 110 kilos y su piel había adquirido un tono cianótico pálido debido a la prolongada privación de oxígeno y a la falta de luz solar. Sin embargo, fue su reacción mental al ver gente lo que más aterrorizó a los rescatadores. A diferencia de Hazel, que en el hospital Cumberland Heights no podía dejar de gritar, intentando llenar el vacío que la rodeaba, Jayden se encontraba en un estado de catatonia total. Los testigos oculares recordaron en sus declaraciones oficiales que cuando el haz de luz de una linterna táctica cayó sobre su cara, el hombre ni siquiera se inmutó, continuando sentado en un rincón sobre el suelo de cemento, con las rodillas fuertemente apretadas y las manos temblorosas. No emitió ni un solo sonido, ni siquiera cuando se le prestaron primeros auxilios y se le aplicó una mascarilla de oxígeno. Los psicólogos explicarían más tarde este estado como un mecanismo de defensa extremo del cerebro. Debido a la prolongada exposición al vacío sonoro, Jayden simplemente dejó de creer que los sonidos existían en el mundo real y su conciencia quedó completamente desconectada de los estímulos externos. El juicio de Jack Anderson, de 50 años, empezó el 12 de mayo de 2014 en el Tribunal Supremo del Condado de Edmonson y captó la atención de todo el país. Según la transcripción del tribunal, Anderson no mostró ningún signo de remordimiento a lo largo de los 21 días de vistas. Su comportamiento en la sala era desafiantemente tranquilo y su mirada seguía siendo fría y arrogante. En su declaración final, reconstruida por los periodistas a partir del testimonio de los presentes en la sala, afirmó que su acto no era un acto de violencia sin sentido, sino que era la única forma posible de conseguir justicia para su esposa Emily. Hizo hincapié en que si Hazel y Jayden no hubieran apagado el sonido de su conciencia hace un año, durante el ataque de Louisville, su familia no habría sido destruida. El 5 de junio de 2014, a las 14:20, el juez dictó la sentencia: cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad anticipada. Anderson escuchó la sentencia con una leve sonrisa, como si ya hubiera conseguido su principal objetivo. Sin embargo, para Hazel y Jayden, la historia no terminó con el anuncio de la decisión judicial. Incluso años después de su liberación de la trampa clandestina, Hazel Roberts sigue siendo prisionera de su propio miedo al silencio. Según su madre, Patricia, en el apartamento de Hazel hay un televisor y varias radios sintonizadas con canales de noticias, 24 horas al día. No puede dormir a menos que oiga voces humanas, o al menos ruido blanco en la habitación, ya que cualquier ausencia de sonido le provoca un intenso dolor físico en los oídos y un ataque de pánico instantáneo que la devuelve a aquel saco de piedra de la cueva del mamut. Jayden Torres ha cambiado de forma aún más radical. Ha perdido permanentemente la capacidad de utilizar ascensores, aviones o entrar en cualquier habitación que no tenga ventanas. Cualquier espacio cerrado le provoca una sensación de asfixia instantánea, y el silencio se convierte en un terror paralizante que le obliga a evitar por completo el contacto social. Se ha mudado a una pequeña casa en el campo, con solo espacios abiertos a su alrededor, y casi nunca sale después de la puesta de sol. La vida en común de la pareja, que habían intentado salvar viajando a Kentucky, se hizo imposible casi inmediatamente después del final del juicio. Se separaron oficialmente en julio de 2014 porque, como señalaron amigos íntimos de la familia, cada vez que se miraban, recordaban aquella interminable noche bajo tierra y el coste de su silencio un año antes. Se convirtieron el uno para el otro en un recordatorio vivo de que el silencio puede tener el peso de una puerta de acero y la presión de cientos de metros de roca caliza. Hoy, Hazel y Jayden viven en estados diferentes, intentando recoger los pedazos de sus identidades, pero ambos están condenados a llevar el silencio de su prisión en su interior hasta el final, pagando cada día de sus vidas rotas por aquellos pocos minutos de cobardía que cambiaron su destino para siempre a la sombra de las grandes cuevas.